intentado hipotetizar. Una de ellas, la primera es que el paciente con EPOC o con asma pues tiene miedo a contraer el virus, ¿no? Y por tanto disminuye la exposición, se cuida mucho, cumple muy bien la medicación, sale siempre bien protegido, con mascarilla, incluso, como os refieren muchos de nuestros pacientes respiratorios, que la mascarilla les provoca mucha dificultad para respirar, pero suelen ser muy cumplidores. Luego, otro mecanismo que pueda justificar lo que hemos explicado hasta ahora es que el EPOC es una enfermedad que está infradiagnosticada. Por eso, a lo mejor esta tasa pues, puede salir un poco alterada. Luego, ya características de la enfermedad también pueden justificar estos datos que hemos presentado, ¿no? ¿En dónde tenía cita? A ver si, Ana, podemos silenciar ese micrófono. Segundito. ¿En qué consulta? No sé quién es. Vale. Ahí, perfecto, muchas gracias. Las características de la propia enfermedad pues, pueden justificar bien esto, ¿no? Por ejemplo, la tolerancia inmune, es decir, inflamación crónica frente al paciente con EPOC o con asma, se ha hipotetizado que pueda ser una de las justificaciones de que el virus no lo tenga fácil para poder entrar. También la hipersecreción mucosa del paciente bronquítico crónico, ¿no? Que constantemente expectora, pues expulsa fácilmente el virus de su vía respiratoria. También son pacientes con un microbioma muy especial, ¿no? Sabemos que suelen ser pacientes que en el árbol respiratorio tienen una serie de colonizaciones que dificultan, ¿no? Crean un clima, digamos, hostil para el virus y, por tanto, dificultan la entrada del virus. Y, por último, está el tema de la hipótesis respecto a los receptores A2, que sabéis que son los que permiten, ¿no? Los que se acopla el virus a estos receptores y es la puerta de entrada del virus, ¿no? al cuerpo humano. Se ha evidenciado, y no me extenderé mucho en esto, tengo una pequeña diapo ahora después, se ha evidenciado que los pacientes con EPOC tienen estos receptores aumentados. Parece que esto contradice un poco lo que hemos explicado hasta ahora de que la prevalencia en estos pacientes EPOC es menor, pero, y en esta diapo lo presento, pero sí que la mayor expresión de receptores AC2 en pacientes respiratorios iría a favor de que la mortalidad sea mayor. Son los hallazgos evidenciados hasta ahora, ¿vale? Aquí vemos cómo los pacientes con EPOC tienen mayor supresión de estos receptores, incluso que los pacientes más graves, con menor FEP1, tienen una sobreexpresión mayor de estos receptores. Por tanto, resumiendo, parece que iría un poquito en contra de lo que hemos explicado hasta la prevalencia, pero bueno, son los hallazgos que hasta ahora se están viendo. Yo os presento la evidencia que tenemos hasta ahora. Y por último, este bloque o esta hipótesis respecto al tratamiento, que es el uso de corticoides inhalados, y que os presento dos diapositivas ahora en referencia a esto. ¿Qué se ha visto en estudios iniciales sobre el uso de corticoides inhalados y COVID-19? Pues que en la fase inflamatoria pueden tener un papel protector por este efecto antiinflamatorio del corticoide inhalado y que en algunos casos, a ver, Ana, ¿ha habido algún problema? En algunos casos, seguís viendo bien, ¿no? Se está viendo una pantalla que pone a la izquierda ESIAP urgente. No sé si es que alguien ha cogido el control, ¿puede ser? Puede ser. Micaela, tú puedes quitar el control. Antonio, arriba. Sí, descartar. Solicitar control, sí. Ha debido de ser sin darse cuenta, quizá. Ahora ponlo en grande. Sí, ponlo en grande la presentación. Perfecto. Pues seguimos como estábamos diciendo, corticoides inhalados en esta fase inflamatoria. Algunos estudios parece que arrojan datos como que pueda tener un papel, al tener efecto antiinflamatorio, un papel protector. No obstante, también en la fase viral parece que este efecto antiinflamatorio o este efecto de los corticoides inhalados parece que inhibe la reproducción, la replicación viral, ¿no? Mejor dicho. Por tanto, en ambas fases parece que el corticoide inhalado
puede tener algún papel, insisto, la guía Gold reciente 2021 no aboga por cambios en tratamiento del paciente EPOC de base, ¿vale? Esto nos debe quedar claro. Concluye que ahora no hay suficiente evidencia para que cambiar el corticoide inhalado o no, según los hallazgos hasta el momento evidenciados. Muy bien, pues después de esta primera parte de la charla, lo que ahora ya vamos a entrar en el grueso, seguimiento clínico COVID a nivel respiratorio. Y bueno, me he basado desde esta parte en dos guías. Esta guía, manifestaciones persistentes de la COVID-19, en la edición, bueno, está editada por la SENFIC el mes pasado, enero de 2021, pero el origen es de un escrito de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, el CANFIC. Este escrito es simplemente la traducción de la CANFIC. No obstante, hay en marcha una segunda edición prevista dentro de poco con más ajustes y con más evidencia que había hasta noviembre. Y la segunda parte, pues me he basado también en este documento de consenso de la SEPAR, a tener en cuenta que, bueno, puede tener un matiz más de ámbito hospitalario. Como hemos dicho en el escrito de la SENFIC, nos vamos a basar en destacar, pues, como no, los síntomas más respiratorios, ¿no? Son los que vamos a tratar y son los algoritmos que voy a presentar a continuación. Respecto al dolor torácico persistente, aclarar que, bueno, sabéis que en fase aguda de la COVID hasta un 13% de los pacientes pueden presentar este dolor torácico y este porcentaje aumenta a las 4-8 semanas, característicamente, hasta un 20-22%. Es decir, 1 de cada 5 pacientes que han sufrido COVID puede presentar este dolor torácico. ¿Qué debemos de hacer o cómo debemos de manejar este dolor torácico? En primer lugar, si había una causa persistente, una patología previa, debemos de discernir si puede ser a causa de que se haya agravado, ¿no? O se haya empeorado. Será necesario derivar al servicio correspondiente para valoración. En el caso que esta parte quede descartada, si evidenciamos secuelas COVID, post-COVID, normalmente suelen ser secuelas pulmonares, pleurales o cardíacas. Deberíamos de plantearnos la necesidad de derivación si el manejo en atención primaria puede que no pueda llevar a cabo. En el caso también de que hubiera aparecido una causa de un dolor torácico que no fuera, no logremos evidenciar que fuera causado por COVID-19, también sería, si el manejo no se puede realizar en atención primaria, sería valorable la derivación al servicio correspondiente. Y si por último todas estas situaciones se han descartado, esta guía ha bautizado como un síndrome de quemadura respiratoria ese dolor torácico más allá de 4 semanas post-COVID que no se logra encajar en ningún bloque, ¿no? Respecto a la tos persistente, que sería el siguiente síntoma del que os quiero hablar, la tos sabéis que está presente en el caso de afectación aguda por COVID hasta en un 90% de los casos, ¿no? Esta tos disminuye aproximadamente a un 40% a las 4-8 semanas, pero según los estudios de recogida de datos de síntomas post-COVID, hasta un 15% de nuestros pacientes al pasado 3 meses post-COVID presentar esta tos, que no es un número nada desdeñable, la verdad. Lo que tenemos que hacer en cualquier caso es, primero, discernir si hay un síntoma de alarma que requiera derivación a urgencia, ¿vale? Aquí tenéis listados los posibles síntomas de alarma. Si hubiera una causa preexistente que pensamos que puede haber sido agravada, pues se puede valorar la derivación normalmente al otorrino para estudio de si se ha agravado o no esa causa preexistente. En el que evidenciemos que la tos pueda ser atribuible a alguna causa post-COVID, normalmente suelen ser, por suerte lo vemos poco, pero suelen ser enfermedades intersticiales
alguna neumonía organizativa criptogenética, una NOC, o una patofibrosis pulmonar. En cualquier caso, pues sí que este manejo debe de correr a cargo de neumología, ya que incluso con las herramientas hospitalarias a veces cuesta de diagnosticar y de manejar a este tipo de enfermedades, ¿no? Por poca frecuencia y menos sabiendo, viniendo de una secuela post-COVID, cómo puedas desarrollar, ¿no? Está todo pues muy en fase de observación, ¿no? Está todo muy desconocido. En caso de que se evidencie que la causa pueda ser no por COVID-19, pues también se derivaría al servicio correspondiente, al igual que si esa tos se cronifica más allá de 3 meses, pues deberíamos derivar a servicio de neumología o otorrino. Normalmente suelen ser los de seguro que estudian esa tos crónica. Ahí estamos. El tercer síntoma de que os quiero hablar es la disnea, que también es un síntoma muy característico de la COVID, ¿no? En fase aguda, hasta un 23% de nuestros pacientes por COVID presentan esta disnea, ¿no? Los estudios de registro de estos síntomas post-COVID han reflejado unos datos que a los 2 meses hasta un rango entre un 8 a un 40% de estos pacientes pueden seguir refiriendo disnea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues descartar causas de disnea aguda y si lo requiriese, pues derivar a urgencia, es decir, un TEP, un neumotórax, etcétera, cosas que requieran valoración urgente. De nuevo, seguimos el algoritmo que similar a los síntomas anteriores. Si hay alguna causa preexistente o alguna patología previa que nos justifique que se haya agravado, pues si fuera necesario, derivar al servicio correspondiente. Ahora, si hay alguna causa no COVID que pueda requerir también interculta al especialista, pues por supuesto se valora, ¿no? Si las secuelas, si se logra identificar secuela, pueda ser secuela post-COVID-19, haya generado una patología orgánica, pues se debe manejar la misma, ¿no? Se debe de intentar tratar en el caso de que tenga el tratamiento. Y una vez todas estas situaciones se han estudiado, se han descartado razonablemente, pues debemos de tener en cuenta esta frasecita de aquí que a mí me parece muy interesante, que es esa pérdida de condición física al que el paciente ha sido sometido, ¿no? El paciente con COVID. Un confinamiento, y creo que todos lo habremos experimentado en mayor o menor medida, un confinamiento supone una pérdida de condición física. Pasamos de una vida activa a una vida pues, completamente ¿no? de ausencia de actividad física o muy disminuida. Entonces, esto es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Intentar hacer hincapié en la reintroducción progresiva del ejercicio, ¿no? Yo en consulta me encuentro pues mucho este caso, ¿no? Y muy bien, hasta aquí un poco el manejo o lo que propone la CANFIC. Ahora vamos a presentar el manejo que propone la Sociedad Española de Neumología, que como ya digo, pues puede tener un tinte más hospitalario. En el caso, lo que hace es primero clasificar el cuadro clínico en 3 bloques. Habla de infección de vía respiratoria alta, en la que no hay una neumonía. Y cuando hay una neumonía, la clasifica en 3 bloques. Aquella que es leve, que se maneja de manera ambulatoria. Aquella que es moderada, que una vez que ingresa el paciente se soluciona con un aporte de oxigenoterapia menor al 40%. Y aquella grave, que ya requiere un ingreso en cuidados intensivos, unidad de cuidados respiratorios intermedios y que normalmente requiere aporte de oxígeno alto. Luego habla de un tercer bloque de miscelánea, vamos a decir, ¿no? Que pues englobaría el tromboembolismo pulmonar, el daño alveolar difuso, algunos casos de fibrosis incipiente, engrosamientos pleurales y menos frecuentes, pues ya atelectasias o neumotórax o neumomediastino, ¿no? Estos casos los estamos viendo menos. ¿Qué propone en el caso de infección de vía respiratoria alta? Pues que el control post-afectación puede ser perfectamente telemático
en atención primaria. Ahora sí que aconseja que si hay persistencia de síntomas, la consulta sea presencial, al menos con una radiografía y con una espirometría simple con prueba broncodilatadora. Y aquí me paro un segundito, porque no hace mucho también me preguntaban desde centros de salud este aspecto, ¿no? Si se pueden hacer pruebas de función respiratoria o no. La respuesta con las medidas oportunas de protección, es decir, con el técnico quien realice la espirometría debe de ir protegido con su EPI, pues puede realizarla sin ningún tipo de problema, no hay ninguna contradicción para poder hacerla. Por tanto, estos pacientes que persisten con síntomas, pues estas dos pruebas deberían de ser básicas para poder evidenciar si hay alguna afectación. En el caso de que sean patológicas, valorar si requiere o no derivación a neumología. En el caso del siguiente bloque, que hablaríamos de la neumonía leve moderada, el algoritmo que propone la SEPAR es el siguiente. Habla que a los 2-3 meses tras el alta sería interesante realizar una visita con una radiografía de control. Y aquí establece dos brazos. El primer brazo habla de radiografía sin alteraciones paciente asintomático. A los 3-6 meses, una espirometría simple. Si esta no saliera patológica, el paciente lo damos de alta con total tranquilidad. Ahora que espirométricamente el paciente presenta alguna alteración, se tiene que valorar derivar a una consulta específica de COVID-19. Me consta que en el Hospital Son Espases sí que de manera protocolizada hay una consulta post-COVID-19 donde se valoran a estos pacientes. Sin embargo, otros hospitales no tengo ese dato. Puedo hablar, por ejemplo, Hospital de Manacor, de manera establecida no está esta consulta, aunque sí hacemos el manejo de este paciente post-COVID basándonos en estos algoritmos. Ahora, el epígrafe como tal de consulta post-COVID no lo tenemos, ¿no? Es difícil poder consolidar esta consulta, ¿no? Vamos un poco, como muchos de nosotros, a salto de mata. En esta consulta lo que se hace es ampliar el estudio según nuestras sospechas. Si sospechamos de una patología intersticial, solicitaremos un TAC de alta resolución, o si puede haber una patología vascular, nos dedicaremos más a solicitar un angioTAC o un ecocardio. Volviendo a la primera visita al brazo de radiografía que nos pueda salir patológica o con síntomas, sería interesante que en el plazo de 1 o 2 meses disponer de una prueba de función respiratoria y, según nuestra sospecha clínica, que un TAC de alta resolución o un angioTAC. ¿Que estas pruebas nos salen sin alteraciones? Pues nos podemos quedar tranquilos y el paciente puede ser dado de alta. Ahora, que el paciente presenta alteraciones en alguna de estas pruebas, lo mismo, ¿no? Debemos de plantearnos la relación a una consulta específica de COVID-19 para ampliar estudio. Respecto a las visitas presenciales, y vuelvo a insistir, esta guía pues tiene en cuenta un poco más el manejo hospitalario. Si la saturación es baja, propone una gasometría arterial para comprobar esa oxigenación. Y también, si el paciente está muy sintomático, realizar un posible test de la marcha de 6 minutos, es decir, un walking test o test de lanzadera en el que podamos corroborar si el paciente a la hora de deambular satura o no. En el caso de la neumonía grave, el algoritmo que propone es el siguiente. En la primera visita, según si el paciente se ha ido con tratamiento al alta, valorar estas pruebas de imagen. Si el paciente si la evolución clínica y radiológica durante el ingreso ha sido buena, con una radiografía nos basta. Ahora, si ha generado un TEP, la evolución ha sido regular, ha sido elevada, ha sido tórpida durante el ingreso, pues sí que se aconseja un estudio radiológico un poquito más amplio, ¿no? Como hemos dicho, un TAC de alta resolución o un angioTAC. A los 3 meses, según los resultados de las pruebas previas, sí que se aconseja una analítica completa que incluya pues, parámetros inflamatorios principalmente, dímero D, ferritinas, etcétera. Unas pruebas de función respiratoria para ver si ha dejado algunas secuelas, algunas cicatrices a nivel pulmonar, y las pruebas de imagen, dependiendo, como hemos dicho, de los resultados anteriores. Que todo esto no arroja ningún dato, que sale todo
anodino, valoramos proceder al alta de la consulta al paciente. Ahora, dependiendo de los hallazgos, pues englobaremos en algunos cajones, digamos, en algunas consultas monográficas. Si puede haber generado una patología intersticial, pues el manejo va a ser en consulta monográfica, ya a nivel hospitalario hablo, de patología intersticial. Si ha generado una patología vascular, pues ya el manejo será en esta unidad. Y si no, pues solicitar las pruebas acorde a la opción de las pruebas anteriores y a los síntomas del paciente, ¿no? Solicitar o plantear un ecocardio para ver si ha generado hipertensión pulmonar, pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera. Lo mismo a la hora de las visitas presenciales, ¿vale? Y otras secuelas puedan verse en pacientes post-COVID, pues se están estudiando, la verdad, como se ha visto todo, estamos en esta etapa, ¿no?, de ver las secuelas que está generando el COVID. Sí que aquellas de lenta evolución, pues para eso está la consulta post-COVID, para ir controlando e ir estudiando. Lo que sí, ya hay literatura sobre alguna patología intersticial post-COVID, como puedan ser fase aguda las neumonías organizativas criptogenéticas o neumonías intersticiales no específicas. Lo que estamos viendo es que, bueno, que tienen buena respuesta a los glucocorticoides orales. No hay ninguna cosa mucho más diferente a la evolución natural o evolución normal de este tipo de enfermedades. A medio plazo, algún caso puede haber de zonas pulmonares que hayan generado alguna fibrosis. Por suerte, no se está viendo que se genere mucho, cosa que sí que al principio de las primeras horas se hipotetizaba que pudiera el tema del COVID, que pudiera dejar este tipo de secuelas. Y bueno, lo vamos a controlar mediante pruebas complementarias. A nivel vascular, lo que vamos a hacer es secuelas como puede ser tromboembolismo durante el ingreso. Lo que aconseja esta guía es un control clínico en el plazo aproximado de unos 3 meses y analítico con dímero D y con ProBNP para valorar si ha generado algún tipo de insuficiencia cardíaca, este tromboembolismo. Si los síntomas persisten más allá de 3 meses y la placa es normal, habría que hacer un ecocardio para ver que este tromboembolismo no haya generado una hipertensión pulmonar. Si ya el diagnóstico del paciente presentaba fallo derecho, a los 3 meses hemos de solicitar un ecocardio para ver si cómo va ese derecho, está solucionado, persiste o no. Si el paciente a los 3 ¿no? presenta disnea y una placa patológica, nos hemos de plantear un control con un angiotac para valorar ese de cortes, porque así valoramos tanto el parénquima pulmonar de manera detallada como la vasculatura. Ahora, si el paciente no ha generado un tromboembolismo durante el ingreso, lo que nos hemos de plantear es realizar un test de la marcha para ver si el paciente desatura o no al esfuerzo. Aquellos pacientes muy sintomáticos que saturan bajito y que la difusión de monóxido de carbono pueda estar baja con una placa normal, nos hemos de plantear la realización de un ecocardio para descartar hipertensión pulmonar. Y aquí un pequeño apunte, este tema de la difusión de monóxido de carbono, es decir, la valoración de función de la membrana alveolo-capilar, es lo que estamos viendo que más afectado se queda en los pacientes con COVID. Estamos viendo, obviamente, obstrucción residual y tampoco restricción. Sin embargo, este parámetro sí que lo vemos que en algunos pacientes post-COVID se está quedando disminuido. No obstante, y por suerte, no estamos viendo muchas secuelas a nivel de función pulmonar en pacientes post-COVID, por lo menos hasta ahora. Otro de los secuelas que podemos ver post-COVID son las dilataciones bronquiales a la hora de, por el resultado de esta inflamación bestia que genera el COVID. Si vemos que un paciente puede quedar con una broncorrea persistente tras haber pasado el COVID, debemos de investigar la presencia de estas bronquiectasias, ¿no? Debemos de plantearnos ampliar el estudio con parámetros inflamatorios, inmunoglobulinas, incluso determinar alfa-1 antitripsina y, como no, despistaje de la aspergilosis broncopulmonar alérgica.
hemos de realizar cultivo de esputo, por si acaso alguna bacteria andase por ahí. Y tratamiento con el N-acetilcisteína puede salir rentable, no solo por el aspecto, por la capacidad mucolítica de este fármaco, sino también por la capacidad antioxidante que pueda generar a nivel pulmonar este fármaco. En cuanto a la oxigenoterapia y el soporte respiratorio no invasivo, lo que estamos viendo, y también digo que por suerte, es que los pacientes post-COVID, muchos de ellos se están quedando con necesidad de oxígeno de manera crónica, sí que temporalmente, ¿vale? Al igual que la ventilación mecánica no invasiva, como la insuficiencia respiratoria que genera el COVID es puramente hipoxémica, no hipercápnica, pues no nos estamos encontrando muchos casos que requieran soporte respiratorio no invasivo. Sí que aquellos pacientes con EPOC o con síndrome de obesidad y hipoventilación pueden quedar un poquito más tocados y por ello requerir soporte domiciliario. En cualquier caso, las indicaciones son las de siempre, las que las llevan establecidas desde hace tiempo y se aconseja confirmar o revisar esa indicación a posteriori. Y nada, ya estamos terminando la charla, digamos que este menú de hoy, este sería el postre, pues vamos a concluir que estos serían los mensajes un poco para llevar a la casa. La población con enfermedades respiratorias crónicas hasta ahora parece que no esté sometida a un mayor riesgo de contraer la infección por virus COVID-19. Lo que sí, como se ha presentado en la mayoría de los pacientes hospitalizados, esta prevalencia de asma o EPOC menor que otras comorbilidades, y cuando hablamos de otras comorbilidades hablamos de cardiovasculares. Lo que parece lógico, ¿no? Que es que aquellos pacientes que ya parten con un pulmón alterado, un pulmón frágil, pues la mortalidad una vez contraído el COVID-19, pues parece lógico que sea mayor. Respecto al tratamiento, la guía GOLD, que sabéis que por antonomasia es la guía que maneja los pacientes con EPOC, no aboga o no respalda que modifiquemos el tratamiento de mantenimiento en estos pacientes, incluyendo los corticoides, a pesar de estudios iniciales que puedan estar saliendo. Y bueno, como se presenta por la guía de manejo clínico, parece que nos echan una mano, ¿no?, a la hora de arrojar un poquito de luz en esta era que pensamos que pueda estar dando lugar ahora, ¿no?, la era post-pandémica a nivel de secuelas de esta afectación por COVID-19. Y nada más, yo creo que hemos empezado esto, hay 4 minutos, son 35, creo que hemos cumplido de manera aceptable el tiempo que estaba previsto. De nuevo os quiero dar las gracias por haber sacado tiempo para escucharme. Espero que hayáis podido sacar conclusiones y datos interesantes. En cualquier caso, pues creo que si lo podemos llevar a cabo, pues ahora se puede abrir el turno de preguntas, ¿no? De nuevo, de todas formas, si salieran a posteriori esas preguntas, pues os dejo ahí un correo si quisierais contactar. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. El aplauso sí que no se oye, pero sí. Mira, yo tengo una preguntita. Ahí veo aplausos. Así me gusta. Yo tengo una pregunta que me han pasado por WhatsApp, ¿vale? Y la leo en voz alta para todos y me pone que ya que, bueno, tú trabajas en la zona de Manacor, si tú en la población que manejas, que es por aquella zona, ves reflejados datos de los que has presentado hoy, en la población donde tú manejas en el hospital. Vale. Bueno, es una buena pregunta la verdad que, pues efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con los datos que se han objetivado a nivel de estos estudios, ¿no? Sí que lo veo y yo creo que lo veremos la gran mayoría de nosotros. Yo creo que más o menos sí que se adhiere bastante datos a lo que hemos presentado en las charlas, ¿no? Son pacientes que a nivel de secuelas post-COVID
estos síntomas respiratorios nos los refieren bastante con asiduidad, ¿no? Y la verdad que, pues sí, la respuesta es que sí, que se adhiere bastante, ¿no? Se encaja bastante con estos porcentajes. Me gustaría si alguien más tiene alguna preguntita o queréis escribirla en el chat o queréis levantar la mano o solo abrir el micro. Venga, Pablo, venga. Sí, mira. ¿Qué tal, Hay una Antonio? preguntita. Bien. A todos. Nada, enhorabuena por la presentación. Gracias. Coméntanos un poco qué papel puede tener la ecografía en el manejo post-COVID, dado que veo que en las guías aún no está incluido. Pues, bueno, como no, Pablo, me encanta que me hagas esa pregunta. Yo soy un defensor a ultranza de la ecografía torácica en general y, por supuesto, a lo mejor alguno de vosotros pues, ha venido a algún curso conmigo de ecografía y, aunque no lo he reflejado, pero sí que en la guía de la SEPAR guarda un pasito en relación a la ecografía torácica y habla que tiene papel tanto en fase aguda de la COVID-19, ¿no? Eso es obvio, como también en el seguimiento. La ecografía torácica pues, presenta una serie de signos ecográficos muy útiles, tanto para la valoración en fase aguda como para el seguimiento. Y la ventaja de la ecografía es que, como la afectación por COVID es muy periférica, muy subpleural, los ultrasonidos llegan muy bien a esta zona y por tanto se puede valorar muy bien todas estas consolidaciones subpleurales y esta afección pleural que genera el COVID. Luego, aparte, a nivel de parénquima, también hay un aumento. Como genera mucha inflamación el COVID, se ve un aumento de líneas B y esta monitorización, digamos, de las líneas B nos puede ser muy útil a la hora del seguimiento post-COVID. Aquellos pacientes más sintomáticos que puedan haber generado alguna patología intersticial, residual, pues esta monitorización de líneas B nos puede ayudar a evidenciar que se está resolviendo la inflamación o que persiste y que, por tanto, no podemos plantear cualquier tipo de no patología intersticial, sino a lo mejor también una patología cardíaca que influye a nivel pulmonar y que, por tanto, ese paciente con insuficiencia cardíaca genera un aumento de líneas, ¿no? Genera más líquido en el espacio intersticial por cuestión de acúmulo de espacio. Así que la utilidad de la ecografía, y lo voy a defender siempre, es que es muy útil y en ello estamos, ¿no? Estamos formando a todos los equipos. Pablo, tú sabes bien que también estábamos en el grupo de formación de todos los compañeros de atención primaria para poder disponer de esta herramienta y que sea parte de nuestro arsenal diario, ¿no? Pues nada, animaros a formarse, que tenemos una herramienta muy buena ahí. María José ha levantado la mano. María José, dinos. Antonio. Hola. Como nos has hablado de los corticoides inhalados, y es un tratamiento habitual en los dos grandes, sobre todo en el grupo de pacientes asmáticos, también en un grupo de pacientes seleccionado de EPOC, está claro que los asmáticos lo van a llevar y muchas veces nos encontramos con pacientes que son asmáticos y no llevan corticoides inhalados y normalmente nosotros siempre ya les pautamos los broncodilatadores de la GA asociados con un corticoide inhalado, si pasan por nuestras manos. En los EPOCs, evidentemente es un grupo más seleccionado el que lleva corticoide inhalado, no siempre tenemos una espirometría diagnóstica ni tampoco de clasificación de ese tipo de obstrucción. Y no sé si nuestros pacientes, si han tenido COVID y no llevan corticoides inhalados, podríamos introducirlos en referencia a esa espirometría si está hecha o si no está hecha, es aconsejable. Vale, entiendo lo que me quieres preguntar y la verdad que es una muy buena pregunta, como María José, que la hayas hecho. A ver, en principio, lo que debemos de asumir es que el paciente EPOC
que previamente no tenía corticoides, porque previamente al menos no le hacía falta. Ahora, a posterior, post-COVID, lo hemos de valorar. Es decir, si disponemos de esa epidemia a la que hace referencia post-COVID, en la que evidenciamos que pueda tener una prueba broncodilatadora positiva o una eosinofilia en sangre periférica, podemos plantearnos, bueno, de hecho estaría indicado el tratamiento, añadirle el tratamiento con corticoide inhalado. Por tanto, sería una opción muy lógica. Sería una opción muy lógica. Lo que hasta ahora no sabemos, y a lo mejor podría ser o debería ser objetivo de estudio, sería corroborar o intentar ver si post-COVID los pacientes EPOC que antes no se comportaban como un fenotipo más asmático, posteriormente lo generan. Me costaría creerlo, pero puede ser que se den casos que post-COVID tengan un poquito más de respuesta broncodilatada positiva, y en ese caso sí que estaría indicado el corticoide inhalado. No obstante, hasta ahora no hay nada de esto publicado, y ya digo, la guía GOLD 2021 que está recién sacada del horno y hay mucha referencia al COVID, no hace ninguna alusión a que haya que cambiar el tratamiento de base del paciente EPOC. Ay, es que veo, es que está entrando la mano, no me sale el nombre. María Antonia Vidal, puede ser, que le veo ahí el dedillo. Sí, y la cámara no la el veo. Micro. Sí, pues quitar el micro y... No puede. Yo si la veo se lo quito, ¿ves? Sí. Que tengo que buscar en el listado de 50 y pico. Sí. María Antonia Vidal, aquí la veo. A ver. Hola. Ahora. ¿Se me oye? Sí. Hola, ¿se me oye? Sí, María Antonia, cuando quieras. No, ahora yo. No os oigo. ¿Me oís? Sí. María Antonia, ¿tú nos oyes? ¿Me oís? No soy. Ahí. No sé a ti sí, pero Pero tú, a ver, yo le voy a escribir, en el sí. chat. O si puede conectar el altavoz, o no sé, a lo mejor es por esto. Sí que te oímos. Le he escrito ahora en el chat por si lo puede ver. Bueno, mientras intenta... Oiga, es que no os oigo. ¿Me oís vosotros? Sí. Sí. Bueno, yo la pregunta que quería hacer, a ver si se ha hecho algún estudio, sobre la tos persistente con fiebre sin neumonía, sin signos de neumonía radiológica. Sí se han hecho estudios dando corticoides preventivos de Nacortin con una fiebre de más de 3 días de evolución. Si se ha dado corticoides o algún antiagregante, si se han hecho estudios como prevención de que estos enfermos desarrollasen una probable neumonía al cabo de 5 o 6 días de fiebre y tos persistente. No os oigo. Claro, que si no nos oye la pobre María Antonia no lo podemos responder, no puede haber un feedback. Ahora os oigo, sí. Ahora sí, perfecto. Sí, te he oído, te hemos oído, María Antonia, genial. Vale, entonces lo que entiendo, o lo que me planteas es pacientes post-COVID que tienen, imagino, semanas o meses. No, post-COVID no. Pacientes que son PCR positivas, COVID positivos, y entonces los tienen en casa, con tos persistente más fiebre de una evolución de 3 o 4 días, se va haciendo controles y no se da un tratamiento preventivo, o sí se da, no lo sé. Ya te digo, yo lo doy, a veces a mi familia la he dado este tratamiento preventivo, pero en los pacientes no, porque no soy yo que hago el seguimiento de estos pacientes. Y lo que os pregunto es si vosotros habéis visto si pacientes con
tos persistente, haberle hecho una radiografía, no dar signos de neumonía, sino solamente una neumonía, bueno, estas leves, si realmente, o sin neumonía, solamente tos persistente y fiebre más de 5 días, dar tratamiento preventivo con corticoides oral y algún antiagregante sin haberles hecho las pruebas del dímero ni tal. Es decir, si en casa dar un antiagregante y corticoides con fiebre de más de 4 o 5 días más tos, si se ha hecho algún estudio de este tema. Vale, vale, ahora he entendido, sí, sí. Los pacientes han podido Sí. mejorar. No han llegado a neumonía. No han llegado ni a requerir, por supuesto, ingreso. Vale, vale, ya entiendo, ¿no? Pues imagino, lo preguntas sobre todo. Sí. Las guías actualmente no contemplan ese tratamiento para el paciente domiciliario. Que a mí me conste, parece que reserva un poco más ese tratamiento para manejo hospitalario. No obstante, ese paciente que tú dices, esas características clínicas que has presentado, el manejo por lo mismo debería de ser antitérmicos para la tos codeína o cualquier otro antitusígeno que va a ser beneficioso. Y en el caso de esa fiebre persistente habría que valorar si requiere o no derivación hospitalaria. Respecto a lo que tú me preguntas, si poner anticoagulante profiláctico, por ejemplo, heparina, a poner corticoide en pacientes sin neumonía, etcétera, etcétera, como te he dicho, no lo contemplan, pero sí que es cierto que parece ilógico que esperes a que se complique la cosa para iniciar ese tratamiento, ¿no? O a mí no me lo parece. Entonces, y ya que lo has comentado, yo también te voy a comentar mi experiencia personal. En octubre, cuando yo tuve el COVID, yo no esperé a que se me complique cosa. Yo desde el primer día ya me puse tratamiento antiinflamatorio con corticoides, con dexametasona y profilaxis con bemiparina 3500 para evitar la generación de cualquier microtrombo o así. No sé, yo fui bien, es decir, la evolución mía fue buena, estuve en casa un mes, pero bueno, generé una neumonía en principio en el lóbulo inferior izquierdo, que luego la tuve bilateral. Y la evolución mía fue buena. Con esto no te quiero decir, no quiero apoyar que es lo que refleja en las guías o es lo que se haya estudiado. Yo te digo que a mí bajar la inflamación desde primeros días de síntomas me fue bien. No esperar a que se me complicara. Y por esto pues iba con paracetamol y ibuprofeno, antitérmicos, al principio 8 horas y AINES. No sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, es que yo he hecho un estudio de 10 personas que yo he tratado así, de mis familias y amigos, y realmente solamente he dado corticoides, porque la heparina me ha parecido como más, y solamente con los corticoides, pues la neumonía mejoró, es decir, que hubo neumonía porque estuvieron como 4 o 5 días en casa, entonces yo les empecé a dar corticoides, y por eso digo, si ha habido algún estudio hecho de tratamiento así profiláctico, que dar 3 pastillas de Dacortin o 4 o 5 es una cosa como tan, no sé, si pudiera evitar un ingreso o posibles complicaciones, me parece que no darlo de entrada, no sé en qué se puede basar no dar corticoides de entrada a estos pacientes en vez de dar ibuprofeno. Es decir, no entiendo muy bien no poder ser un tratamiento preventivo, porque un corticoide, un Dacortin de 30, no sé en qué puede afectar negativamente. Es decir, para poder evitar posibles complicaciones. No entiendo muy bien la actuación de no dar de entrada a una persona con síntomas respiratorios y con fiebre. Esto es mi pregunta. Y bueno, como bien sabes también, los tratamientos que hemos ido ofreciendo, digamos, han variado mucho desde el principio
hasta la actualidad, antes el corticoide se le tenía mucho respeto en las primeras olas por si acaso generaba inmunosupresión y empeoraba la afectación por COVID, ahora el enfoque es diferente, ahora sí que se aboga por el corticoide. El motivo que me preguntas, pues como ya te digo, no me consta a mí ningún estudio que demuestre esto, como el corticoide precoz, vamos a decir, o el tratamiento precoz. El enfoque que planteas no me parece muy aceptado y bueno, lo que pasa que los protocolos actuales, de hecho incluso muchos de los que ingresan muy leves, que a lo mejor el criterio de ingreso está más ido por los pelos, ahí se plantea si la necesidad de corticoide o no. Entonces, a la pregunta que planteas, pues ya digo, no sería descabellado lo planteas de manera precoz y instaurar el tratamiento antiinflamatorio esteroideo. Gracias. De nada. María José ha levantado la mano. El micro, María José, está cerrado. Sí, cierto. Ahora. Antonio, la prueba de esfuerzo que has planteado antes de la marcha, ¿en qué consiste exactamente? ¿Y cuáles son los criterios para considerarla significativa? Vale, pues la walking test, o también lo podéis encontrar en la literatura como test de lanzadera o prueba de la marcha de 6 minutos, se basa cuando el paciente sale de un punto con un pulso oxímetro puesto en el dedo y que debe de recorrer una distancia marcada durante 6 minutos para realizar esta distancia, ¿vale? Va a ver hasta dónde puede llegar. Nosotros, por ejemplo, pues lo hacemos en el pasillo. El pasillo tiene 50 metros, ¿no? Entonces vamos haciendo que el paciente vaya y venga con el pulsosímetro puesto. Calculamos saturación inicial, frecuencia cardíaca inicial, saturación final, frecuencia cardíaca inicial y disnea subjetiva al inicio y al final de la prueba, ¿vale? Disnea, pues escala MMRC o la que tengáis más a mano, ¿no? La que tengáis pues, más familiar. Los paranormales, más allá de 500 metros en 6 minutos es una prueba normal. Por debajo de 500 ya está disminuido y hay rangos, ¿no? De 500 a 350, de 350 a 250 y de 250 a 150 metros. La desaturación es lo más importante en este caso, ¿no? Pacientes que desaturación por debajo del 88% es un criterio de indicación de oxigenoterapia para deambular una mochila de oxígeno que todos conocemos, ¿no? Y sobre todo lo vemos alterado por supuesto, enfisematosos y patología vascular, como puede ser un tromboembolismo pulmonar y patología sistémica tipo fibrosis de pulmón debida a reumatoide o a cualquier otra patología sistémica. A mí es una cosa que, por si acaso alguien se lo plantea, es una prueba que no me parece del todo imposible en un centro de salud, sinceramente, o a nivel ambulatorio. Me parece que ya eso requiere un pulsosímetro y un trayecto para poder calcularlo. Y así para escalas tipo de pronóstico del EPOC, se podría terminar de hacer o se podría completar a nivel de atención primaria. Sabéis que uno de los criterios de BODE es el walking test. Y como en muchos centros de salud no se dispone, lo que se sustituye por el índice BODEX. Sustituye el walking test por las exacerbaciones. Así que de esto se trata el walking test. ¿Te parece que estaría indicado hacerlo en nuestro entorno de urgencias de atención primaria, si hablamos de pacientes post-COVID, en esos controles posteriores? Dependiendo del caso, a mí me parecería que puede ser una prueba muy asequible. De hecho, si aquellos pacientes durante el ingreso o posterior, puede ser una prueba que nos puede aportar mucha información. De hecho, en la propia sospecha nos puede aportar mucha información. Si sospechásemos que un paciente puede haber generado
o bien microtrombos post-COVID o bien post-COVID, esta prueba nos puede decir mucho, porque claro, si lo ponemos a andar y vemos que desatura, ya nos orienta hacia que algo hay o bien vascular o bien de membrana alveolo-capilar. Y la verdad que ya no sé lo que opináis vosotros, pero a esta prueba no me parece para nada, no sé, complicado. O cosas que la podamos integrar en nuestro centro de salud, ¿no? Por los motivos que sean, por carga de trabajo, por espacio físico, por otros motivos. Es que me parece sencilla de entrada, porque no requiere nada que no tengamos. Sí que es verdad que hay que adaptarlo bien a un espacio y medir bien un recorrido. Y a lo mejor, pues eso, puede ser una buena forma de valorar hasta qué punto ese paciente está comprometido. No sé si en nuestro entorno, entonces la atención primaria, a lo mejor podría ser interesante, y si lo fuera, quizá con unas indicaciones muy precisas en cuanto al tipo de paciente y teniendo también muy clasificado pues, los criterios de distancias, disminución de saturación, frecuencias y diseñar esta estructura que tú nos comentas. Tenemos que tenerlo mucho más sistematizado. No sé si vale la pena hacer el esfuerzo de intentar sistematizar esta prueba y sobre todo tener las indicaciones. Yo estoy de acuerdo contigo, y si me preguntas nivel de complejidad, desde mi punto de vista, una espirometría es más compleja porque requiera una formación de un personal que haga bien la técnica, y luego el espirómetro, que tiene un valor, ¿no?, económico. La espirometría me parece, por ejemplo, más laboriosa, o no sé cómo decirlo, un poquito más complicada. Ahora, lo ideal es que las dos pruebas las podamos tener a disposición. Sé que en algunos centros de salud sí que hay espirómetros, y a lo mejor lo que falta es un poco más de técnicos o gente que pueda hacer las pruebas. No lo sé, cada uno tendrá su idiosincrasia, pero lo ideal es tener estas dos herramientas, ¿no? Poder pedir un walking test que se tarda en total 10 minutos y poder complementar con una espirometría. Así el paciente EPOC estaría muchísimo mejor catalogado, muchísimo mejor clasificado ya a nivel de atención primaria. Vamos, el salto ya sería marcado. Espirometría lo hace el centro de salud. Nosotros en urgencias no las hacemos, evidentemente. El walking test, pues a lo mejor se podría plantear que igual como primera prueba, pues sencilla, a lo mejor en urgencias también depende de qué indicaciones y cómo lo acotemos, igual sería viable, y a partir de ahí pues dirigir mejor al paciente hacia médico o bueno, algo más objetivo, ¿no? No todos los pacientes tienen un cumplimiento exacto de controles con su médico. Nosotros nos encontramos muchos pacientes que tienen como norma de ir a urgencias y no siguen controles tan fácilmente con su médico de cabecera, con lo cual muchas veces tenemos una labor muy de captar al paciente y tener más herramientas para poder redirigirlo hacia un estudio con su médico de cabecera o con el especialista. Pero bueno, lo podemos ir hablando más adelante y ver si sería viable y sería aconsejable, a lo mejor de una manera muy acotada y muy precisa, a lo mejor también hacer esa especie de despistaje o cribaje de esos pacientes con una prueba sencilla. Sí, así es. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguien? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? ¿Qué vamos a comer hoy? Ya, hombre, ¿no? No, pues la verdad que hemos cubierto muy bien el tiempo, ¿no? Creo que no solo ha habido parte formativa, sino también un poquito parte de debate y preguntas, y la verdad que estoy contento. Yo por lo menos me voy satisfecho y la verdad que, bueno, veo que la gran mayoría de personal, ¿no?, de asistentes que ha empezado se ha quedado hasta el final, así que os lo agradezco sinceramente, y me anima a seguir haciendo esta formación. Nada más.
Pues bueno, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado mucho. Cualquier duda, pues nos la transmitís y encantado de contestaros. Bueno, en el chat, muchas gracias a todos. Marco Antonio dice, genial el test de marcha, de obtener información. Fantástica primera sesión, qué bien. Estamos contentos que os haya gustado a todos. Y espero conoceros personalmente a los que no os conozco pronto. Si Un me permitís, besito. si me permitís, Gracias, Antonio. María José quiere decir una última cosa. Sí, María José sí, quiere- claro. yo, si me permitís, antes de terminar, quiero agradecer, por supuesto, al Laboratorio de Zambón. Especialmente quiero agradecer a Antonio su disposición, porque nos hemos conocido personalmente y la verdad es que él tiene una actitud fantástica para hacer formación con nosotros, con lo cual espero que esta no sea la primera y última, sino la primera de muchas. Y por tanto, pues eso, agradecérselo públicamente y a mis compañeros que también se han implicado en esta primera sesión, que también espero que continúen con la misma ilusión y que al final pues esto sea un proyecto que nos ayude a todos a mejorar y que encima además pues sea cómodo, porque lo es, y que nos enseñe desde casa y bueno, pues que estemos todos pues con un nivel de satisfacción suficiente, porque esfuerzo tanto a Arantxa, que también agradezco públicamente, que ha hecho un gran esfuerzo en la tecnología, porque es la que maneja fundamentalmente la plataforma Moodle, y yo pues hemos estado pues con ilusión y con ganas y bueno, ha echado a andar y espero que no se pare mucho tiempo. Eso es. Ana, ¿Sí? bueno, no sé, bueno, llevaba conectado un rato, pero ahora he conectado la cámara. Y bueno, a Antonio lo conozco de alguna sesión. Y talleres, inhaladores, sí. Entonces, pues yo voy a hablar de eso, Antonio. Es decir, la parte que he podido coger, habéis hablado mucho de diagnósticos, cada vez se hacen mejores diagnósticos, cada vez hay mejores moléculas, espirometrías, test, pero a mí me ha faltado hablar de que si el paciente se toma lo que le dais. ¿Si el paciente qué? Se toma el inhalador. Imaginaba que ibas a hacer esa pregunta, que eres ahí un defensor del cumplimiento. Pues lo que se ve, una de las hipótesis, porque sí, lo he comentado en la primera parte, a lo mejor de la charla, como la prevalencia de COVID-19 en pacientes EPOC y asmáticos se está viendo que no está aumentado, una de las hipótesis, que no está comprobado, es que realiza mejor, cumple más el tratamiento. Tú sabes que cumpla más el tratamiento o lo tome más, tampoco quiere decir que se lo tome mejor el inhalador, porque sabemos que la técnica inhalatoria es difícil, tú mejor que nadie lo sabes. Entonces, es una de las teorías que funda un poco esa explicación de que la prevalencia no sea más elevada que en otros tipos de enfermedades. Una de las hipótesis es que el paciente cumple mejor el tratamiento. Así que bueno, queremos pensar que sí, que lo realiza, que por el miedo a poder contraer el virus lo toma con mayor exactitud, pero ya digo, como tal, no hay comprobación, no hay estudio, no hay registro que el paciente así lo haga. Eso es lo que te puedo responder. Yo sí que a nivel personal puedo comentar que estoy introduciendo un estudio ahí en el hospital de Manacor que a un tipo de dispositivo, el Bridge-Haller, le estamos aplicando o añadiendo un sensor que conectado a una app del móvil registra el uso o no diario del inhalador por parte del paciente. Que esto a ti te puede interesar. Esto es está en fase de desarrollo. Y entonces, yo tengo mi listado de pacientes que tienen dispositivos, los tengo registrados y si más allá de 4 días no toman el inhalador, me salta una alarma al móvil como que tal paciente lleva 4 días sin tomar el tratamiento. Luego, en cualquier momento, yo puedo acceder a ese listado y ver que el paciente lo ha tomado a las 11:30, a las 12, a las 3 de la tarde, y si lo ha tomado o no. Entonces, bueno, lo que te puedo responder. Está esa hipótesis de que el paciente es más cumplidor por miedo a que, por no realizar el tratamiento,
pueda empeorar su patología de base. ¿Vosotros sabéis, Antonio, realmente cuando un paciente ha dejado el tratamiento? ¿Podéis detectarlo? Bueno, ¿O no? ¿Te tienes que fiar de lo que...? Claro, es una cosa muy subjetiva. Lo que sí que podemos hacer, y creo que es papel de todos los médicos, incluso de todo el personal sanitario que esté formado en técnica inhalatoria, es en cada consulta, en cada acto con el paciente, repasar la técnica inhalatoria, puesto que muchas veces nos encontramos que se realiza de manera pésima. Estoy de acuerdo en que los inhaladores, algunos, pueden ser un poquito complicados de realizar, pero no quita que si no llegan a obtener o no llegamos a obtener el labor para la que están diseñados, que es aplicar fármaco en el pulmón, de poco sirve, ¿no? Que se quede el fármaco en la boca, no va a broncodilar la boca. Está diseñado para el pulmón. Así que creo que con un mínimo de tiempo dedicado a ese tema de formación en inhaladores, esa técnica inhalatoria, obtendríamos mucha ventaja. ¿Te ha gustado, Alto, mi defensa a los inhaladores y la técnica inhalatoria? Bueno, es que yo pienso que es la parte más importante. Quiero decir, ya no el paciente COVID, sino el paciente general. Lo que decimos, ¿no? Si el paciente está bien diagnosticado, tiene un buen tratamiento, pero no se lo toma, es que vale de poco. Y bueno, a lo que nos gusta esto, pues cada vez nos sorprendemos más a peor. El paciente sigue haciéndolo mal, ¿no? Y sigue haciendo mal pacientes con años. Yo ahora estoy participando en un estudio de inhaladores, es un estudio holandés, y bueno, yo creo que, bueno, es un estudio europeo y te digo, la mayoría, más del 80% de los pacientes que he captado, bueno, no es que hagan mal el inhalador, es que bueno, es que es terrible. Exacto. Terrible. Sabemos porcentajes de cumplimiento y adherencia al tratamiento son bajos, sí. Voy a aprovechar, sí, dime, Alberto. Bueno, yo creo que es trabajo de todos, de urgencias, de médicos, de enfermeros, es básicamente de enfermeros. Es un trabajo básicamente de enfermeros y del médico que prescribe. Es decir, si tú prescribes algo, el paciente respiratorio es un paciente muy especial. El paciente con EPOC no suele acudir a consulta porque se siente culpable, porque sabe que el motivo es el tabaco. El paciente asmático no suele ir a consulta de enfermería porque no quiere darse cuenta, no quiere reconocer que lo que tiene es una enfermedad crónica, ¿no? Es una enfermedad de gente joven. Y yo te digo, yo en 30 años que llevo trabajando, a mí nadie me ha tocado la puerta para pedirme que le explique cómo se usa. Nunca he pedido. Si tú se lo pides, tienes que llevar la sorpresa. Ese paciente ha pasado por muchos campos, ha pasado por el médico general, ha pasado por el médico de urgencias, ha pasado por enfermería 1000 veces para mirarse otras cosas. Entonces yo creo que, en primer lugar, el que prescribe el medicamento es el que está obligado a ver si ese medicamento es el adecuado, el dispositivo, y si el paciente sabe hacerlo. Si en ese momento la consulta no te lo permite, pues igual que derivas para una insulinización, pues derivas para que el enfermero que esté en ese momento pues explique el dispositivo. Y no nos tenemos que rasgar las vestiduras, es una educación al paciente. Si nos quedan dudas, como, bueno, yo siempre digo que Rafa Nadal no saca ahora como sacaba hace 20 años, porque la técnica de inhalación es eso, una técnica, y se aprende con el tiempo. No penséis que solo por explicarle una vez el inhalador, el paciente lo va a retener y ya va a saber hacerlo. Entonces, en el momento que lo prescribes, lo importante es saber que ese inhalador vale para el paciente y después derivarlo sí o sí a su enfermero de cabecera para que él haga un seguimiento y valore si la técnica es correcta o no. Yo al menos estoy completamente de acuerdo y ojalá lleguemos a vivir eso, ¿no? Que haya esa consulta de especialización en enfermería respiratoria y que pueda enseñar esa educación sanitaria que a la vista está por los datos obtenidos que el cumplimiento y la adherencia no era.
Así que sin duda, igual que la hay, como tú dices, en insulinización, ojalá la haya de formación en inhaladores, educación sanitaria en inhaladores. Alberto, completamente de acuerdo conmigo. Gracias. Marco Antonio nos dice en el chat, finalmente expresar mi deseo de que siempre esté disponible la consulta de neumología para los pacientes COVID en cualquier fase de la pandemia con las medidas de seguridad necesarias, con acceso a todas las pruebas necesarias de radiografía analítica, TAC, PCR. Gracias. Gracias a ti, Marco. Bueno, chicos, chicas, ¿alguna preguntita más? Y si no, pues cuando queráis. Esto se va a quedar colgado unos días en la plataforma que ya María José y Arantxa os han informado a todos. Y yo os quiero dar las gracias a Antonio primero, porque de verdad que no sabéis la implicación que ha tenido desde el día que se lo dije. Gracias, Antonio, porque eres un 10, de verdad. Y sí, o sea, darte siempre las gracias. Y a los asistentes, por supuesto, por asistir a la hora y estar aquí y preguntar. Espero que hayáis aprendido cositas que sean para vuestro día a día interesantes. Muy bien, pues nada, a comer entonces, ¿no? A comer. Y el que no haya comido. Venga, encantado. Adiós. Adiós, buen día. Adiós.